Queridos hermanos, me da mucho gusto darles la bienvenida a la clase número 28 del curso Los Hechos de los Apóstoles. Estamos ya por terminar. Hoy es la penúltima clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues vamos a iniciar hoy una lectura breve de el tercer viaje misionero de San Pablo. Es un viaje que va a llevar todavía el Evangelio un poquito más lejos de lo que había llegado en el viaje anterior. En la Biblia vamos a empezar a leer en el capítulo 18 del libro de los Hechos, a partir del versículo 23, y en el libro empezamos en la página 167. El tercer viaje va a empezar en abril del año 52 y va a terminar en el verano del año 56. Fíjense cómo cada viaje dura entre 4 y 5 años. Es muy admirable que estas personas recorrieran tanto territorio a pie, nada más para llevar el Evangelio. Yo me acuerdo de un sacerdote amigo mío, el padre Juan Carlos, que en una homilía dijo esta frase que me pegó mucho. ¿Qué llevaba esta gente en el corazón para caminar, para navegar, para hacer todas estas excursiones tan difíciles, sin recursos, con tal de llevar el nombre de Jesús? Muy admirables. Voy a empezar esta tercera misión de Pablo leyendo una introducción muy interesante en la página 169, porque nos ayuda a conectar el texto del segundo viaje, el final, con el primero. Y dice así: el severo conflicto en Antioquía entre Pablo y el grupo de cristianos venidos del judaísmo afectó profundamente al apóstol y fue el motivo que lo empujó a separarse para siempre de la comunidad de Antioquía, a donde no volvió más. Tuvo un conflicto Pedro con Pablo en Antioquía, no en materia de fe, fue alguna situación de convivencia entre judíos y gentiles, no estuvieron de acuerdo y la gente obviamente pues se puso un poquito más del lado de Pedro. Otra vez, discusiones, diferencias entre los evangelizadores, pero que no fueron en detrimento de la evangelización. Pablo dejó de ser un delegado de esa iglesia en la tarea de la evangelización, pero no renunció a su proyecto evangelizador de volver a Éfeso. Con la dolorosa separación de Antioquía, comenzó para Pablo una etapa de su vida llena de nuevas iniciativas, pero sembrada también de grandes sufrimientos y tribulaciones apostólicas. Esa época fue la más agitada de su vida. Las fuentes para esta etapa de la vida de Pablo, de abril del año 52 al verano del año 56, son el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 18, versículo 23, hasta el capítulo 21, versículo 17. Pero principalmente las cartas que el apóstol escribió durante estos años. Piensen que ya ha fundado la iglesia de los Gálatas, ya fundó la iglesia de los Filipenses, la de los Tesalonicenses, la de los Corintios. Y entonces Pablo ya recibe noticias de qué es lo que está pasando en estas comunidades y empieza a escribir cartas. Sobre todo Gálatas, Filipenses, Filemón, Colosenses, Corintios, y va a escribir también la carta a los romanos, aunque él no haya fundado la iglesia de Roma. Vamos a ver entonces nuestro mapa para ir siguiendo ese recorrido que va a hacer San Pablo. Si se fijan en su mapa, aparece otra vez como punto de partida la ciudad de Antioquía de Siria, de ahí sube otra vez a Cilicia, vuelve a visitar las comunidades de Galacia, pasa otra vez por la región de Licaonia, Frigia y Asia, y ahora sí se detiene en Éfeso.
Esta iglesia, si se acuerdan, aquí había dejado Pablo a Áquila y a Priscila, se detiene un buen tiempo en Éfeso, en parte porque fue encarcelado, y después vuelve a subir hacia Tróade, vuelve a ir a la región de Filipos, visita Tesalónica, y si se fijan, se dirige a una región que se llama Iliria, que es lo que se llamaba Yugoslavia. Y Pablo está un tiempo ahí evangelizando, baja navegando a Corinto, y de Corinto, en vez de embarcarse como había hecho en el segundo viaje y cruzarse rápidamente a Éfeso, se entera de que hay un complot en contra de él y entonces decide regresar por tierra. Y fíjense cómo la línea punteada nos va regresando por tierra a llevar a Pablo nuevamente hasta Mileto y Éfeso, y de ahí vuelve a navegar hasta Tolemaida, baja hasta Jerusalén y ahí va a terminar el tercer viaje. Vamos a ver entonces algunos episodios de este viaje siguiendo el itinerario a partir del capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 23. Primero, Pablo cruza el Asia Menor y llega a Éfeso. Dice así: después de pasar ahí algún tiempo, es decir, de estar en Antioquía algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y de Frigia para fortalecer a todos los discípulos. ¿Ven qué sintético es aquí San Lucas? No nos dice qué dijo, qué evangelizó, qué problemas tuvo, nada más dice que recorrió las regiones y fortalecía a los discípulos. Y es que no era fácil, pensemos que convertirse al cristianismo después de ser politeísta pasa a ser monoteísta, después de ofrecer sacrificios todo el día a diferentes dioses, ahora a un solo Dios que no tiene figura en la cual lo puedo adorar. No era fácil. Probablemente se convertía uno de la familia, no todos. Entonces Pablo necesitaba fortalecer a sus comunidades. Versículo 24. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre elocuente que dominaba las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con todo esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, que Apolo, que era un converso de Alejandría, llegó a Éfeso, pero no sabía completo el cristianismo. Pero ahí estaban nuestros amigos Áquila y Priscila. Y dice el versículo 26. Al oírle hablar, lo tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. Y Apolo se va a convertir en un evangelizador. Pasamos al capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Estamos ahí ya en el verano del año 52. Versículo 2. Les preguntó: ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos le contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Y Pablo replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? Y respondieron: el bautismo de Juan. Pablo añadió: es que fíjense cómo, ya lo habíamos leído también, a veces había algunos predicadores que se habían quedado con que Juan Bautista era la persona principal y no predicaban a Jesús como debían de predicarlo, sino que hablaban del bautismo de Juan como lo suficiente. Y por eso no recibían el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 4, Pablo dice, miren, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron eso, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Como que se manifestaron estos mismos carismas que se manifestaban en todas las comunidades cuando recibían el Espíritu Santo. Pero vean qué comentario hace aquí San Lucas en el versículo 7. Eran en total unos 12 hombres, como habían sido en Pentecostés. Es como hablar de un nuevo Pentecostés o como Dios quisiera que hubiera siempre como este nuevo Pentecostés.
Y del versículo 8 al 12, vamos a ver cómo Pablo empieza a desplegar una actividad carismática. Dice así: estamos en Éfeso. Pablo frecuentó la sinagoga durante 3 meses. En ella hablaba con valentía y discutía acerca del reino de Dios, intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente, acuérdense que a veces se le llamaba a los seguidores de Jesús seguidores del camino, porque él había dicho, yo soy el camino. Rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos. Diariamente se organizaban debates en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Acuérdense que la provincia de Asia tenía como capital la ciudad de Éfeso. Pero ¿qué pasó? Que Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado para que se alejasen de ellos las enfermedades y salieran los espíritus malos. Pero entonces se nos van a encelar. ¿Quién? Unos exorcistas judíos. Dice en el versículo 13. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fíjense cómo están así como haciendo lo mismo que el mago Elimas al principio de la predicación de Pablo en Chipre, que quieren que el don que Dios le ha dado a los evangelizadores también se les pueda dar a ellos. Simón pensaba que lo podía comprar, estos nada más pensaron que lo podían hacer así nada más. Pero la escritura es bien clara, los carismas son don de Dios, no se deben a méritos humanos ni se pueden comprar. Solían decir, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Los que hacían esto eran 7 hijos de un Esceva, sumo sacerdote judío. Pero en una ocasión el espíritu malo les respondió, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. A continuación el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, dominó a unos y otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa cubiertos de heridas. Cuando los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, se enteraron de lo sucedido, fueron presa del temor y alabaron el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo está manifestando carismas que resultan como verdaderos, como que es auténtico, y en cambio estos exorcistas judíos aparecieron como lo que eran, falsos predicadores. Versículo 18, bien importante. Muchos de los que habían creído, ¿qué hacían los creyentes de Éfeso? Porque esto le va a suscitar un problema a San Pablo. Venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. ¿Cuáles prácticas? Pues las que eran comunes en Éfeso. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendía a 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. Versículo 21. Pero no solamente quemaban sus libros de adivinación. Van a ver lo que va a suceder. Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Pero pensó, después de que vaya ahí, tengo que visitar Roma. Y envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. En Asia, es decir, en Éfeso. Y esto que pasó en Éfeso se los narro brevemente. Muchos de los efesinos, como tenían ahí el templo famoso de Diana en Éfeso, ¿recuerdan? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era la diosa Artemisa para los griegos. Tenían ahí su templo y como todos los habitantes de cualquier ciudad normal, cuando hay un santuario tienen como las figuritas de la divinidad. El caso es que la gente de Éfeso, cuando se empieza a convertir, deja de comprar las figuritas de la diosa Artemisa que hacían los orfebres de Éfeso, y entonces ellos organizan toda una revuelta que está narrada del versículo 23 hasta el versículo 40. Tratan de que encarcelen a Pablo y Pablo va a tener que abandonar la ciudad de Éfeso. Vamos ahora a la segunda parte de este tercer viaje,
que empieza en el capítulo 20, cuando Pablo abandona Éfeso. Dice así: Cuando hubo cesado el tumulto de aquella revuelta de los orfebres, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Recorrió aquellas regiones, les recuerdo que ya las había evangelizado, y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia, donde pasó 3 meses. Como los judíos habían tramado una conjuración contra él para cuando estuviera a punto de embarcarse de regreso para Siria, tomó la determinación de volver por Macedonia. Le acompañaban, y es bien bonito empezar a leer nombres de compañeros de Pablo. Así como Jesús, decíamos, no fue un maestro solitario, Pablo tampoco. O sea, es bonito pensar, no soy el dueño del evangelio, sino que yo tengo que rodearme de otras personas a las que yo preparo para que ellos también me ayuden en la obra evangelizadora. Y nos da los nombres: Sópatros, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Dóveres y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nosotros, después de los días de los ázimos, nos embarcamos en Filipos y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Tróade, donde pasamos 7 días. ¿Y qué sucedió en Tróade? Otro signo, otro prodigio que Dios le concede obrar a Pablo, pero que también había obrado Pedro y que también había obrado Jesús. Versículos 7 al 12. ¿Qué pasa en Tróade? El primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. En la estancia superior donde estábamos reunidos había abundantes lámparas. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. A medida que Pablo alargaba su discurso, le iba dominando un profundo sueño. Vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él, como había hecho en el Antiguo Testamento el profeta Elías. Se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: No os inquietéis, todavía sigue con vida. Subió luego, partió el pan y comió, y prolongó su conversación hasta el amanecer. Después se marchó, trajeron entonces al muchacho vivo y se consolaron no poco. Recuerden algo bien importante que nos cuenta el Evangelio de San Marcos, que dice Jesús como última palabra el día de la ascensión a los apóstoles. Quiero releerlo porque quiero que noten cómo todo esto que Jesús dijo se fue cumpliendo en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 16 de Marcos, en el versículo 15. Es el día de la ascensión, son las últimas palabras de Jesús que había dicho. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que escuche, crea y sea bautizado se salvará. El que escuche, no crea, se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Ya vimos cómo Pablo liberó a la esclava del espíritu pitón. Hablarán en lenguas nuevas. Acabamos de leer que aquellos que creyeron empezaron a hablar en lenguas nuevas, como en Pentecostés. Agarrarán serpientes en sus manos, lo vamos a leer más adelante en la próxima sesión. Y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y es que les recuerdo que Jesús les había dicho: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y hay que imitar esta fe de los primeros evangelizadores, porque la Iglesia Cristiana Católica, Apostólica, a la que pertenecemos, nació misionera. Y así nos dice Jesús a cada uno de nosotros: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y dice Jesús: no los envío solitos, los capacito. Así como yo recibí en el Jordán el Espíritu Santo para empezar mi misión de hablar y obrar, así como los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y continuaron esta misión de hablar y obrar,
así también cada uno de los miembros de la Iglesia de Jesús hemos recibido el Espíritu Santo y podemos y debemos anunciar el nombre de Jesús. Y si tenemos la suficiente fe, nosotros confiaremos en que hablamos la palabra de Dios y Él nos acompañará obrando los prodigios que Él crea. Vean cómo la Escritura nos ha dado testimonio de esto. Los apóstoles hablaban y Dios los acompañaba con aquellos prodigios, con aquellos signos que les concedía obrar, incluso resucitar, ahora Pablo, aún muerto en Tróade. Bueno, ¿qué va a suceder? Pablo se va a ir de Tróade a Mileto. Para esto, de verdad, qué útiles son los mapas para estos viajes de San Pablo. Versículo 13. Estamos en el capítulo 20, versículo 13. En Mileto. Nosotros nos adelantamos hacia la nave y partimos con dirección a Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. Él había tomado la decisión de ir por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, lo recibimos a bordo y llegamos a Mitilene. No les leo todo el trayecto, pero llegaron a Mileto. Versículo 16. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Y se daba prisa, y esto es un detalle muy lindo y muy importante, porque Pablo quería estar el día de Pentecostés en Jerusalén si le era posible. Acuérdense que ya estamos en el trayecto de Éfeso a Jerusalén. Desde Mileto mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron ante él, les dio un como discurso de despedida. Así como Jacob en Génesis 49 reúne a todos sus hijos y les dice, tu hijo tal cosa, tu hijo tal cosa, y se alarga en bendiciones a sus hijos. Así como Moisés da un larguísimo discurso de despedida en Deuteronomio, así como Jesús pronuncia unos capítulos 13 al 17 en el Evangelio de Juan, de un testamento espiritual, pero en un discurso como de despedida. Fíjense cómo Pablo siente que no va a volver a verlos y empieza a dar como un discurso de despedida, que puede sentirse a la vez como su testamento espiritual. Dice el versículo 17. Mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, y cuando llegaron ante él, les dijo, sabéis bien cómo me he comportado siempre con vosotros desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y aceptando las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Sabéis también que no omití por miedo nada de lo que podía seros útil. Os predicaba y enseñaba en público y por las casas, hablando abiertamente tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá. Solo sé que el Espíritu Santo me asegura que en cada ciudad me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. En este momento soy consciente de que no volveréis a verme ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino. Qué bonito detalle de Pablo. Lo mismo que predicaba Jesús, lo mismo que predican los apóstoles, predica Pablo. Dejemos que Dios reine, porque cuando Dios reina, todo funciona. Por esto puedo aseguraros en el día de hoy que me siento libre de culpa respecto a todos, pues el miedo no me impidió anunciaros todo el designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Está hablando a los presbíteros, a los encargados de las iglesias, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Versículo muy importante. La iglesia es de Dios. Nosotros somos miembros de la iglesia, pero el dueño de la iglesia es Dios. Versículo 29. Sé muy bien que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos feroces que no escatimarán medios para atacar al rebaño.
y también que entre vosotros mismos aparecerán algunos propalando falsedades para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, la misma invitación que hacía Jesús hacia el final de su ministerio público, la vigilancia. Hay que estar atentos. Siempre habrá falsos maestros que nos quieran apartar de la fe en Jesús. Vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia que tiene para construir el edificio de los creyentes. Pablo a lo largo de sus cartas va a ir teniendo como diferentes imágenes de lo que es la iglesia. A veces dice que es el cuerpo de Cristo y presenta a Cristo como la cabeza y a todos los miembros como cuerpo de Cristo, pero un solo cuerpo con una cabeza que es Cristo. Otra imagen que va a utilizar es un edificio en el cual Cristo es el fundamento y la piedra angular y los cristianos vamos siendo como piedras vivas que vamos edificando la iglesia. Y aquí aparece esta imagen, la vuelvo a leer. Os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para construir el edificio de los creyentes y daros la herencia con todos los santificados. Nunca he codiciado plata, oro o vestidos de nadie. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron mis necesidades y las de mis compañeros. En toda ocasión os he enseñado que es así, trabajando, como se debe socorrer a los débiles. Y hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo porque había dicho que ya no volverían a verle. Después fueron acompañándolo hasta la nave. Ahora vamos a ver cómo va a ir navegando hasta Jerusalén. Una vez que nos despedimos de ellos, nos hicimos a la mar y navegamos derechos hasta llegar a Cos. Al día siguiente viajamos hasta Rodas y de ahí fuimos a Pátara. Ahí encontramos una nave que partía para Fenicia. Nos embarcamos y partimos. Después de avistar Chipre a mano izquierda, seguimos navegando rumbo a Siria y así arribamos al puerto de Tiro, pues la nave debía dejar ahí su cargamento. Ahí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días, o sea que también ahí ya había una iglesia. Ellos, movidos por el Espíritu, aconsejaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cuando completamos aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Ahora de Tiro se van a ir hasta Cesarea de Filipo. Terminada la travesía, fuimos de Tiro a Tolemaida. Saludamos a los hermanos, es decir, a los cristianos que estaban ahí, y nos quedamos un día con ellos. Al siguiente día salimos hacia Cesarea. Una vez ahí, Cesarea es Cesarea de Filipo, Cesarea Marítima. Una vez ahí, entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este evangelista quiere decir este hombre que anunciaba buenas noticias, un evangelizador, no un evangelista escritor de evangelios. Y nos hospedamos en su casa. Y vean qué lindo, tenía Felipe 4 hijas vírgenes que profetizaban. O sea, ya había también como algún ministerio que se les reconocía a las mujeres en la iglesia de Jesús. Permanecimos ahí bastantes días. Bajó entre tanto de Judea un profeta que se llamaba Ágabo. Se acercó a nosotros y como los profetas del Antiguo Testamento, que también algún día estudiaremos si ustedes perseveran y Dios nos concede la gracia de seguir aquí, hacían acciones simbólicas. Por ejemplo, Jesús un día, les recuerdo que Jesús es el profeta por excelencia, hizo una acción simbólica cuando maldijo la higuera. Y los discípulos no entendían y le decían, ¿por qué maldeciste la pobrecita higuera? Y lo que Jesús quería simbolizar en la higuera que no había dado fruto era que Jerusalén, que había recibido el mensaje de Dios, no había dado fruto y que iba a ser destruida
por no haber dado fruto y que el mensaje de la salvación se iba a llevar a otro pueblo. Y la acción simbólica fue maldecir a la higuera. Ahora Pablo va a recibir una acción simbólica de un profeta que se llama Ágabo. Vean cuál es la acción. Dice así: se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos. Esa es la acción simbólica. Y la explica. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre al que pertenece este cinturón. Es decir, Pablo ha presentido que no le va a ir bien en Jerusalén. Un profeta ha llegado a anunciarle que lo van a atar, sea lo que signifique eso, en Jerusalén y lo entregarán en manos de los gentiles, como a Jesús. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: ¿por qué tenéis que llorar y destrozarme el corazón? Conste que me encuentro dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Y llega Pablo a Jerusalén, primavera del año 56, capítulo 21, versículo 15. Transcurridos estos días y hechos los preparativos para el viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a casa de un tal Mnasón de Chipre, antiguo discípulo donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Y ahí termina el tercer viaje de San Pablo. Y a veces gente dice el cuarto viaje de Pablo cuando llega. Va a llegar en la próxima sesión, lo vamos a estudiar, pero no es un cuarto viaje. Se llama Pablo, prisionero por Cristo. Hasta la próxima y alabado sea Jesucristo.